Al principio solo eran dos, el hombre y la mujer. Nunca supieron de dónde salieron, jamás se preguntaron por qué estaban aquí. Pero estaban. Aparecieron sin más. Como aparecieron de esta forma, no sabían hablar. Querían contarse muchas cosas, tenían preguntas, tenían dudas, pero sobre todo, tenían mucho miedo. El viento que azotaba, la lluvia que los empapaba, la noche que los hacía ciegos, el sol que los abrasaba. Todos los elementos se cebaban sobre ellos, recibían la ira de aquello. Los elementos eran demasiado abstractos y, como no se puede dialogar con lo abstracto, imaginaron dioses y les pusieron nombres y con ese deseo les dieron vida y tras la vida les dieron voz y cuando hubieron alcanzado una voz les dieron una imagen. Todo fue tan elaborado, tan complejo. Quisieron abrazar al viento y fue entonces cuando sucedió. Apareció la magia. El hombre arrancó una corteza de árbol, la talló y creó una máscara con la que hablar a los dioses del bosque para pedirles una propicia caza. La mujer manchó su cuerpo desnudo con pulpa de uva y tapó su cara con hoja de parra para pedir a la madre tierra fertilidad en sus cultivos y en su cuerpo. En ocasiones los dioses escuchaban, en ocasiones hacían oídos sordos, pero aquella primera pareja gozó de una larga vida, de abundante caza, de un tiempo estable, de cobijo en las entrañas de la tierra, de una gran descendencia. Y al llegar el momento de su muerte, al llegar la hora final al mismo tiempo a los dos, se miraron a los ojos y trataron de ver quiénes eran en el fondo, qué había tras ese montón de máscaras, y descubrieron que en el fondo ellos mismos eran la máscara. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Veo que está lleno el teatro, esto es una cosa que alegra mucho. Bienvenidos a esta conferencia, demostración pedagógica, espectáculo, clase magistral. Ya no sé lo que es, pero en cualquiera de los casos lleva por título, como todos sabéis, el actor y la máscara. Sobre el actor directamente no voy a hablar, porque es algo que hago todos los días de una u otra manera. No voy a hablar sobre el actor directamente, lo haré tal vez indirectamente, pero sobre todo me interesa hablar sobre el arte de la actuación a través de un elemento fundamental en el teatro, desde mi punto de vista imprescindible, tanto para la formación como para el juego del actor, que es la máscara con M mayúscula. Antes de entrar en materia, no obstante, sí me gustaría recordar que todos los teatros, todos los grandes teatros, absolutamente todos, es decir, Teatro No, Kabuki, Kyogen, Teatro Balinés, la Ópera de Pekín, por supuesto la Comedia del Arte, todo el teatro griego, todo el teatro latino, ha nacido y se ha articulado a partir del elemento máscara. Y esto me parece que es importante para centrar un poquito la demostración. Bien, cuando pensamos en la máscara, obviamente surgen una serie de preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué el surgimiento de la máscara? ¿O cuál es el significado de la máscara? ¿Qué es en definitiva una máscara? Mirad, no hay que irse muy lejos porque la propia naturaleza nos contesta un poco, ¿no? Nos responde a estas cuestiones. Si lo pensamos detenidamente, todo, absolutamente todo lo que hay en la naturaleza es pura máscara. Si pensamos, por ejemplo, en el mundo vegetal o animal, en el mundo vegetal y animal existen innumerables casos de mimetismo y camuflaje.
Pensemos, por ejemplo, en el camaleón. Todo el mundo conoce lo que le pasa al camaleón, ¿no? Cambia el color de su piel dependiendo del medio donde está. O el hipocampo o caballito de mar. Este es un maestro del disfraz capaz de imitar, pero perfectamente, a una alga marina, tanto en forma como en coloración, en innumerable cantidad de peces, innumerable cantidad de insectos. Los insectos son los reyes del camuflaje. Entonces, todo este enmascaramiento en la naturaleza responde a mecanismos muy elementales de defensa o encubrimiento, de intimidación o ataque, y también, como no, de apareamiento por aquello de la preservación de las especies. En el humano pasa exactamente lo mismo. Existen innumerables casos de enmascaramiento. ¿Alguien me puede decir algo? Sí. Ayer no me dijeron nada. Se agradece. Efectivamente, el maquillaje lo es. El camuflaje, por ejemplo, utilizado por los cazadores, todos los cazadores a lo largo de la historia. El uniforme de los soldados, otra manera de enmascaramiento. Por supuesto, el maquillaje, la moda, todo lo que, las joyas, ¿no? El piercing, que es tan famoso ahora, que uno diga piercing. El tatuaje. El tatuaje es probablemente una de las máscaras más antiguas que existe. Todo esto responde, y es exactamente igual que en el mundo vegetal y animal, responde a los mismos mecanismos que hemos dicho antes de encubrimiento, defensa, ataque y apareamiento. En definitiva, se trata de mecanismos de supervivencia. Pero ahora, para centrarnos un poquito más en lo que sería la máscara humana, pues vamos a tener que remontarnos bien atrás en el tiempo. Al principio del principio, el hombre vivía en un contacto directo, íntimo con la naturaleza y con todos sus fenómenos, algunos de los cuales podían ser brutales y feroces, ¿no? Maremotos, terremotos, incendios, inundaciones, plagas. El hombre no tenía en aquel entonces una visión global y al mismo tiempo sintética del universo. Por lo tanto, todas estas fuerzas superiores, antagónicas, incomprendidas todavía por el hombre, le provocan un profundo sentimiento de miedo, que el hombre trata de combatir de dos maneras. Uno, a través de la adoración, todo lo cual nos va a llevar a todo lo divino, a todo lo sagrado, y otra, a través de la manipulación y del engaño, y esto nos va a llevar inevitablemente al teatro. Espero que no se malinterprete lo que digo, porque sé perfectamente lo que estoy diciendo. Y ahora me he perdido. Ahora sí, es una apuntadora maravillosa. Bueno, hay que pensar que efectivamente en aquel entonces el hombre era animista, es decir, que pensaba que todo lo que estaba sobre la faz de la tierra, lo que existía, lo que estaba en la naturaleza, poseía alma. Y por lo tanto adoraba piedras, adoraba animales, adoraba árboles, que tenía necesidad de representar de una manera física, tangible, con el fin de entrar en una mayor comunicación, ¿sí? Entonces, esta representación bien se hacía esculpiendo sobre el barro, la madera, la piedra, ¿sí? O bien asumiendo él mismo, a través de la máscara corpórea y de la máscara facial, la personalidad de lo que luego se convertirá en una deidad o divinidad. Si partimos pues de la base de que la máscara es un objeto sagrado que representa una divinidad y por lo tanto un ser diferenciado, es fácil comprender que el hombre haya tenido necesidad de darle vida, de traerla del mundo invisible al mundo visible para presentarla ante el grupo o la comunidad. Y este es un momento crucial, porque es en este momento, en cuanto se produce un acto mimético de movimientos, formas y dinámicas de esa deidad, que el hombre animará a través de una danza
pretendiendo también con ello perpetuarse eternamente en el tiempo. Esta es una característica tanto de la máscara ritual como de la máscara teatral. Pero ¿cuál es la diferencia entre una máscara ritual y una máscara teatral? Yo voy a beber, aprovecho. Las preguntas son para beber. Bueno, es bien fácil, ¿eh? Una máscara ritual, en principio, va a representar fuerzas superiores, deidades, divinidades, dioses, semidioses. Mientras que la máscara teatral, pues va a representar gente normal y corriente, de carne y hueso, como lo podamos ser cualquiera de nosotros. Yo aquí hago una pequeña precisión que me parece importante porque ha habido mucha confusión a lo largo de la historia. La máscara teatral en Occidente la introducen los etruscos y no los griegos o romanos como mucha gente piensa. El término máscara significa persona. Hola, chiquitín. Son mis sobrinos. La máscara, como decía, significa persona, del latín personae, y este a su vez del etrusco persus, ¿no? Siempre se ha dicho que la cara es el espejo del alma, ¿sí o no? ¿No? Efectivamente, el rostro, la cara, es un lugar privilegiado de la expresión humana. Por lo tanto, una máscara tendrá que servir, tiene que ser un medio para representar toda una personalidad, es decir, para poner en valor una serie de características, tanto físicas como psicológicas, de toda una personalidad, de todo un carácter. Ahora bien, con la máscara teatral, bueno, la máscara teatral va a imponer una serie de cosas, está claro. Y la primera, digamos, la primera imposición viene dada por su carácter, importantísimo esto, de extracotidianeidad. Es decir, no podemos utilizar bajo una máscara teatral el cuerpo o la voz de una forma cotidiana. Eso es absolutamente imposible. Se pierde la máscara, se pierde el actor. ¿De acuerdo? Entonces, esta extracotidianidad nos va a imponer una serie de exigencias. Y las primeras, o la primera de ellas, es de orden físico, es decir, el cuerpo. Y junto con el cuerpo, todo un conjunto de actitudes físicas. ¿Y qué es una actitud física? Una actitud física sería, yo lo voy a contar a mi manera, sería una manera de componer o descomponer el cuerpo de tal forma que demos la ilusión de otra cosa, bien sea un objeto, un animal o una persona. Pero además, la actitud o las actitudes físicas, a través de ellas, pueden dar la ilusión de una acción, de un estado, de una emoción, un sentimiento, de una pasión. Es decir, la actitud física nos va a llevar claramente a los personajes, pero además a través de ellas o a partir de ellas podemos también dar la ilusión de atmósferas, por ejemplo, o la ilusión de situaciones. Para concluir ya con esta pequeña introducción, solamente decir que tanto la actitud física como la máscara nos van a llevar siempre a la representación de un estereotipo. Pero, bueno, bendito estereotipo, porque el estereotipo es la mayor reivindicación y la mayor defensa de la idea de un teatro universal. Y esto es muy importante. Bien, entonces, como decía, la máscara necesita de actitudes. Y para llegar a las actitudes, bueno, se puede llegar de muchas maneras. Se puede llegar a partir de la dirección, por ejemplo, que toman los pies. Si los pies toman una dirección en... Soy maniática. Bien, si toman la dirección, como decía, en paralelo, pues llegaremos un poco a esta idea. Una idea de lo neutro, que no es más que un concepto porque no hay nada neutro en la naturaleza.
Ahora bien, si los pies se dirigen hacia adentro, yo voy a hacer que el movimiento parta de los pies, pero voy a dejar que todo el cuerpo se involucre, ¿eh? Pasaría esto. Aquí todo cierra. El mundo es muy grande. Es muy pequeña. Y surge el encubrimiento, la defensa. Si yo esto lo empujo en una dirección determinada, pues podríamos llegar a, por ejemplo, a la idea de la timidez. Si por el contrario los pies abren, todo abre, el mundo ya no es tan grande, no es tan grande como el mundo. Esta es una actitud que invita a la charla con el grupo y a compartir, porque básicamente nos sentimos muy bien. Bien, sí, más que en la dirección, pensamos por ejemplo ahora en dónde se apoya el peso de nuestro cuerpo. Si efectivamente se apoya en la planta del pie, en el centro, vamos a llegar a una idea de lo neutro como hemos visto antes. Ahora bien, si se apoya, por ejemplo, en la parte externa del pie, pues pasaría algo así. Todo el mundo ha visto junto así, ¿o no? Y la misma extravagancia se produciría si efectivamente yo apoyara el peso en la parte interna, ¿de acuerdo? Bien, si yo apoyo mi peso en el talón de un pie y en la punta del otro, pues llegaríamos a otros mundos, otros universos, en fin, y otras patologías que en este momento no son de nuestro interés, aunque estén triunfando en la televisión. Existe otra manera de llegar a la actitud física, que es a través de la disociación de las distintas partes del cuerpo. La disociación, tal y como la entendía también maestro mío, el Etienne de Creux, es mucho más complicada. Ellos que han pasado yo voy a en fin, hacer una división muy simple, ¿eh?, del cuerpo en tres bloques. Digamos que el primero sería la cabeza, ¿eh?, en donde está el intelecto, ¿sí?, el raciocinio. El segundo bloque sería el pecho, incluyendo por supuesto cuello y hombros. Aquí se ubicarían, digamos, los sentimientos, las emociones, ¿eh? Y por último la parte pélvica, en donde se apoyarían fundamentalmente las pasiones. ¿Verdad, chiquitín? Bueno, y los movimientos, en fin, los tres movimientos básicos serían los movimientos de inclinación, que voy a marcar con la cabeza, por ejemplo. Estos son movimientos de inclinación. Movimientos de traslación, que voy a marcar con el pecho. Y los movimientos de rotación o de torsión. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Ahora sí, ya necesito beber para no romperlo en la mitad. Bien, sí. Por ejemplo, yo hago una inclinación de cabeza hacia arriba. Esto me llevaría a una reflexión, ¿sí?, pero una reflexión abierta al mundo. Si por el contrario
la inclinación se produce hacia abajo. También me llevaría una reflexión, pero sería una reflexión introspectiva. Ahora bien, si yo contrapongo a la dirección de la cabeza, la dirección de la mirada, pasaría esto. Cabeza arriba, mirada abajo. Aquí claramente el mundo está muy por debajo de nosotros. Pero surge la idea de la suspicacia, de la persona que está muy preocupada por lo que los demás puedan pensar o decir de ella. Esta es una característica típica del dottore de la comedia dell'arte. Es un gran impostor y por supuesto está siempre muy preocupado de lo que los demás puedan pensar de él, obviamente. Bien, si la inclinación de la cabeza se produce abajo y la mirada arriba, pasaría esto. Que estamos en la confrontación, en la intimidación, en el combate. Aquí el mundo entero es un enemigo. Bien. Si yo hago una traslación hacia adelante con la cabeza, pasaría esto. Aquí descubrimos el mundo por primera vez. ¿Sí? Surge la curiosidad, un cuerpo que recibe, ¿sí? y que además se conmueve. Si yo a esto le agrego un pequeño desequilibrio hacia adelante, pues podríamos reencontrar lo que todos hemos sido alguna vez en nuestra vida. Bien, sí, la traslación. La primera vez que me ven, por eso, estoy emocionada yo. A ver, si la traslación se produce hacia detrás, ¿no? Aquí la cosa cambia. Esta es la esencia de la prepotencia, del que todo lo sabe. Una actitud claramente defensiva ante el mundo, ¿eh? Y además no permite el espacio, es decir, no deja espacio para la sorpresa. Si todo lo sabe. Si todo lo conozco, de que me voy a sorprender. Pero además tampoco deja el espacio para el sentido del humor. Si ahora jugamos con el pecho, una inclinación de pecho hacia detrás podría producir esto. Aquí tenemos un cuerpo a corazón abierto. La mirada se pierde. El intelecto, el raciocinio no importa, el motor es el Aquí estaríamos en el mundo, en el universo de los enamorados de la comedia del arte. Horacio. Pero también aparecen las diagonales y las líneas maestras del melodrama. ¡Maledetto! Si la inclinación del pecho se produce hacia adelante, aquí claramente
el peso del mundo lo tenemos sobre los hombros. Surge una especie de resignación amarga, de hastío, de escepticismo, ¿por qué no?, de desprecio. Si yo esto lo empujo un poquito más allá, entraríamos en el universo del bufón trágico, que luego vamos a ver. Por cierto. Bien. Traslación de pecho hacia adelante. Ole. Bueno, aquí estamos en la esencia de la vanidad, que se muestra, que se pagonea. Y aquí obviamente el mundo soy yo.